se dio en un contexto tan trastocado que lo racional se cruzó con lo imposible y la realidad superó la utopía. Hace 54 años, en medio de la cordillera de los Andes, año 1972, se estrelló un avión en uno de los lugares que podríamos decir o imaginar como más hostiles. Y todo indicaba que esa historia tenía que terminar de una sola manera, pero no terminó así. Porque el avión se estrelló, sí, se estrelló. Lo que no pudo estrellarse fue la vida. 72 días después, 16 personas regresaron y de hecho algunos de ellos aún siguen vivos. Y desde entonces, esa montaña dejó de ser solamente una montaña, al menos para mí. Cada vez que estuve ahí me encontré con algo que realmente es súper difícil de poner en palabras, porque quedan cortas las palabras. Te encontrás con el silencio profundo que habla muy fuerte, con la inmensidad que nos empequeñece, con el viento que es incesante y paradójicamente aquieta la mente, con pendientes que te exigen la más absoluta atención y a la vez de repente aparecen como pequeñas planicies que te recuerdan que también existe el alivio. Pero sobre todo, cada vez que estuve ahí me encontré con preguntas, preguntas sobre la condición humana, sobre la capacidad que tenemos de atravesar la incertidumbre, sobre el liderazgo cuando faltan todas las certezas, sobre la construcción de equipo cuando los recursos realmente desaparecen, sobre la esperanza cuando la lógica dice que ya no hay motivos para sentirla. Y sobre todo, y esto es lo que te quiero traer en este episodio, me impactó muy profundamente la primera vez que me dediqué a estudiar a los sobrevivientes. Esto fue en el año, estamos en 2026, en el 2022, habrá sido 2022-23, cuando los escuché decir puntualmente a Gustavo Cervino que la queja no tenía lugar. No porque la situación no fuera realmente tremenda, no porque no hubiera miedo, dolor, desesperación, sino porque ellos comprendieron que quejarse los empequeñecía y que aceptar la realidad tal como era en ese momento les permitía conservar la energía para transformarla. Entonces, fíjate que la lógica que usaron fue aceptar, no era resignarse. Aceptar era mirar de frente lo que estaba ocurriendo y preguntarse, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con estas cartas que me tocaron? ¿Cómo creo posibilidad dentro de esta realidad que justamente no era la más propicia? ¿Cómo me pongo al servicio de la vida, aún acá? Y en esto pienso mucho desde entonces. Cada vez que fui me traigo esa pregunta, porque la diferencia entre una vida vivida desde la reacción y una vida vivida desde el protagonismo, desde el liderazgo, no está en las circunstancias que nos tocan. La diferencia está en el lugar desde el que elegimos habitar las circunstancias, porque las circunstancias no nos condicionan, por más tremendas que sean. Por supuesto que existen destinos difíciles, pero ni aún así nos condicionan, menos aún nos definen. Y para recordar eso, muchas veces necesitamos soltar uno de los hábitos más normalizados de toda nuestra cultura, que es quejarse, la bendita queja. Porque la queja parece inofensiva, parece apenas como una forma de hablar, una forma como de descargar tensión, pero cuando se vuelve una forma de habitar la realidad, nos empequeñece, nos va secando por adentro. Y cuando nos empequeñecemos, dejamos de ver posibilidades. Este episodio se llama Prohibido quejarse. Gracias por resonar y escuchar desde el Centro del Infinito, el podcast que integra acción y espiritualidad, el mundo visible y el invisible para que diseñes el futuro que deseas y acciones con corazón, cabeza, coraje, coherencia y compromiso para completarlo. Si este podcast te aporta valor, te invito a regalarle 5 estrellas en Spotify o en YouTube, en la plataforma en que la estés escuchando, porque parece un gesto pequeño, pero ayuda a que estas conversaciones que vengo grabando hace ya casi 2 años lleguen a más personas. Y ahora sí, hablemos de la queja. Que lo disfrutes. La queja a veces es muy obvia, pero no siempre es tan obvia. A veces está disfrazada, ¿no? Tiene como un tonito final en una oración, ese pero que aparece después de algo bueno, ese comentario que nadie pidió que sin embargo cambia el aire de la habitación.
A esta altura ya me pasó muchas, pero muchas veces que alguien me cuenta con preocupación que su hija, su hijo es muy quejoso, quejoso. Y siempre hago la misma pregunta, ¿dónde lo aprendió? Porque nadie nace quejándose. La queja es como un idioma en sí mismo, es como todo un idioma y como todo idioma se aprende, se escucha, se imita, se practica. Y cuando se practica durante suficiente tiempo, deja de ser tan solo una conducta y pasa a ser parte de la identidad de la persona, se transforma como en una lente. Todo lo que entra por esa lente llega procesado como evidencia confirmatoria de lo que falta, de lo que costó, de lo que salió mal, de lo que no fue suficiente, del pelo en el huevo. Entonces decimos, el día estuvo re lindo, pero terminé agotada, o el proyecto salió bien, pero me llenaron la agenda de reuniones. Frase que detesto, el me llenaron la agenda de reuniones, o me llenan la agenda de compromisos, como si alguien tuviera potestad sobre nuestra agenda, ¿no? O el fin de semana estuvo re tranquilo, familiar, espectacular, pero no pude descansar de verdad. ¿Ves cómo funciona? Lo que hace la queja es como todo el tiempo elegir siempre mirar desde el mismo ángulo. Y desde ese ángulo, la expansión, la abundancia no tienen lugar. Porque la abundancia, sistémicamente hablando, requiere presencia en lo que sí hay y también requiere responsabilidad personal. La queja lo que hace suele redirigir nuestra atención hacia lo que falta, hacia lo que no salió como esperábamos, hacia aquello que creíamos que otros debían hacer para nosotros estar contentas, contentos. Y antes de seguir quiero hacer una aclaración importante porque de ningún modo digo que la queja no sirva para nada. De hecho, la queja como recurso, especialmente recurso lingüístico, cumple una función porque muchas veces es una señal, no es una alarma, es un indicador de que algo necesita atención, de que alguien cruzó un límite, de que una necesidad no está siendo atendida, de una, no sé, expectativa frustrada, de que alguien incumplió un acuerdo, o con nosotros incumplimos un acuerdo, ¿no? Quien sea. Incluso podríamos decir, mira, es más, hasta tiene una función reguladora, ¿no? Porque cuando algo nos quema dentro, nos duele, nos incomoda, nos parece injusto, se produce adentro un desacomodo fisiológico. Entonces necesitamos esa liberación, la registramos, la expresamos y eso se expresa en formato de queja. Ahora, el problema no es que aparezca la queja, el problema es que nos quedamos a vivir en la queja, porque la queja es como un detector de humo, ¿no? Y es excelente para detectar, pero es un pésimo lugar para construir toda una vida, un modo de trabajar, un modo de relacionarnos. Entonces, puede mostrarnos dónde está el problema, pero de ningún modo lo resuelve. Para resolverlo hace falta algo más. Hace falta responsabilidad para crear el futuro deseado, hacen falta conversaciones, hace falta presencia, liderazgo personal. Fíjate que los sobrevivientes de los Andes lo entendieron en una situación extremadamente límite y prohibieron la queja, no para negar la tremenda realidad en la que realmente ellos estaban, no para fingir que todo estaba bien, no para volverse como insensibles o indiferentes ante tanto, tanto dolor. Lo prohibieron porque entendieron que la energía que se les drenaba al quejarse se la estaban quitando a poder ponerla disponible o disponibilizarla para construir una salida, en el caso de ellos para vivir, ni más ni menos. Y esa comprensión no sirve solamente para quienes quedaron atrapados durante 70 y pico de días en el medio de la montaña, sin abrigo, sin comida, con muertos alrededor. Sirve también para nosotros. Fundamentalmente sirve para nosotros, porque si lo miramos sistémicamente, las tragedias y las desgracias están al servicio de lo colectivo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos como humanidad de un grupo de seres humanos que sobrevivieron en esas condiciones 72 días y que pusieron una regla cuya primera intención era, pusieron muchas reglas en la nueva sociedad, que por eso se llamó la sociedad de la nieve, porque
la realidad de la cual venían había desaparecido, tenían que crear una nueva sociedad con nuevas reglas, y una de las cuales, la primera, fue prohibido quejarse. Porque aunque nuestras circunstancias sean distintas, pensá que las preguntas podemos decir que son las mismas. ¿Estoy usando mi energía para describir el problema? ¿Para crear posibilidad dentro del problema? ¿Para lavarme las manos? Quien se queja es víctima. Ahora, si la víctima habita, vive en una historia, también vive en un lugar. Y ese lugar es como si fuera la tribuna de un partido. Para la víctima, la vida es como un partido de fútbol, ponele. Pero ella no está jugando. La víctima mira el partido de afuera, opina, critica, analiza el partido, explica por qué las cosas no salen bien, culpa a los jugadores, al árbitro, al entrenador, al clima, al pasto que no estaba en condiciones, a la mala suerte. Y curiosamente, escucha esto, eso a la víctima la hace sentir muy segura, porque mientras se quede en la tribuna, nadie la va a poder responsabilizar del resultado. Entonces, si el equipo pierde, tendrá alguien siempre a quien señalar, alguien o algo. Pero hay un problema. Quien se para a mirar desde la tribuna tampoco puede influir en el resultado. Porque cada vez que culpamos exclusivamente a algo externo o a alguien, lo que estamos haciendo, escucha bien, es ceder parte de nuestro poder. Y la abundancia, la expansión, el crecimiento, la libertad, el liderazgo requieren exactamente lo contrario. Requiere que recuperemos nuestro poder, requieren que volvamos a entrar al campo de juego. Ahora, frente a la víctima aparece otra posibilidad, que es el protagonista. En este mundo dual en el que vivimos, de los opuestos, si hay luz hay sombra, si hay víctima también hay protagonista. Y para mí, protagonista no es quien tiene el control, no es de ninguna manera quien logra todo lo que quiere, porque puedes estar muy en papel protagónico de tu vida y no necesariamente lograr los resultados que querés, y aún así tener éxito, ¿no? El llamado éxito más allá del éxito. Protagonista no es el que consigue que la realidad se vaya como amoldando cual arcilla a sus deseos. Porque la verdad es que hay muchísimas cosas que no dependen de nosotros, por más prolijos que seamos en nuestro hacer, por más impecables que seamos, por más de excelencia que sea nuestro ser. No elegimos el contexto muchas veces, no elegimos todas las circunstancias, no elegimos las cartas que nos reparte la vida, pero sí podemos elegir cómo jugarlas. La semana pasada en la mentoría les decía a las mujeres que están participando, a veces la vida nos da cartas de póker y queremos jugar al chinchón o al revés, para usar una metáfora. Por eso la pregunta del protagonista nunca es ¿por qué me pasa esto? A mí, yo, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo en este momento, dada estas circunstancias? Fíjate cómo la fraseo, ¿no? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer en este momento, dadas estas circunstancias, no otras, no las deseables, no las mejores, no las que me merezco, no las justas? Tampoco se trata de justicia e injusticia. Si nos quedamos en esa conversación, esto es justo, es injusto, nos perdemos un montón de lo que se requiere para realmente abrir las salas grandes. O sea que la pregunta es, sea lo que nos pase, ¿quién elijo ser frente a esto? Fíjate que es ser, no hacer, ¿eh? ¿Quién elijo ser? Porque después que respondo esto, se desprende de ahí qué tengo que hacer para que eso suceda. Ahora, siempre hay una respuesta posible, siempre. Y a veces las opciones que tenemos a mano son maravillosas y a veces son más limitadas, a veces son incómodas, a veces no son especialmente buenas, pero mientras la víctima va a decir, bueno, acá no hay nada que hacer, o
en cuestiones de país yo lo veo un montón. Yo vivo en Argentina, soy argentina, y a veces escucho a las personas que escudan sus malos comportamientos o indeseables en, bueno, está todo perdido y acá en cuestiones de trabajo se ve un montón. eh, Más de la mitad del país negrea, ¿sí? En cuestiones de pagar impuestos, tener a la gente en blanco, bueno, etcétera, ¿no? Ahora, quien se pone en un rol protagónico invierte la ruta de razonamiento y se pregunta, ok, esto que yo estoy viendo, ¿está en resonancia, está en coherencia conmigo? ¿Me gusta? ¿Lo elijo? Y si la respuesta es no, la pregunta es, ¿qué sí puedo hacer? Y esa diferencia cambia completamente la experiencia de vida, porque el protagonismo no consiste en modificar lo que es imposible modificar, consiste en que respondamos de la manera más coherente y consistente posible con los valores que elegimos para encarnar esta existencia. ¿Qué es lo verdadero que puedo hacer? ¿Qué es lo más coherente que puedo hacer? Y en esto hay algo muy profundo, porque llega un momento, para mí, adhiero con esta mirada de que el protagonismo deja de tratarse de obtener resultados, que de hecho yo creo que hasta los obtiene, ¿no? Pero terminamos siendo un instrumento de aquello que realmente valoramos. La integridad, la coherencia, la verdad, la paz, la libertad. Y eso siempre está disponible. Y cuando digo siempre, no es una sobreexageración, siempre está disponible, incluso cuando las circunstancias son difíciles, incluso cuando no podemos cambiar lo que realmente está ocurriendo. Incluso, te diría, cuando todo el mundo haga algo que todos sabemos que está mal. Por eso te decía que en mi país lo veo a diario. Mucha queja sobre el país, mucha queja sobre los gobernantes, pero esas mismas personas no tienen siempre prácticas íntegras en relación al trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? El país no es una entelequia, somos todos el país. Y esto aplicalo a la empresa, la familia, es decir, de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro. Entonces, ser protagonistas es ser un instrumento incluso cuando todavía no vemos la salida. Por eso libertad y responsabilidad son realmente dos caras de la misma moneda. Cuanto más me apropio de las decisiones, más libre soy. Y cuanto más libre soy, más responsable soy de las consecuencias. Ese es el precio del poder. Si querés tener más poder, tenés que pagar un precio y hacerte responsable de la vida que elegís. El precio del poder es la responsabilidad y también es el camino, para mí, hacia una vida más íntegra, más expansiva, más coherente, porque las personas que viven desde el protagonismo desarrollan algo que es totalmente imposible comprar, que es súper fácil de reconocer, que es autoridad moral. Ahora, no porque esas personas sean perfectas, sino porque se hacen cargo, porque buscan caminos en lugar de ser culpables, porque se preguntan qué pueden aportar en lugar de quedarse esperando que los demás resuelvan, porque alzan la voz sobre lo que no está bien, aunque todos lo hagan. Nunca es todos, by the way, ¿no? Nunca es todos. Y esa forma de estar en el mundo a muchos les inspira confianza. Fíjate que los sobrevivientes de los Andes hicieron exactamente eso, no tenían control alguno sobre la montaña, sobre el clima, sobre la tragedia, pero sí podían decidir quiénes iban a ser frente a todo eso. Y esa decisión terminó cambiándolo todo porque alinearon su hacer con esa decisión, fueron coherentes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando quien vive en ese idioma no somos nosotros, sino alguien cercano, que puede ser una pareja, un familiar, un compañero de trabajo, un equipo entero, lo que fuera? Lo primero que solemos hacer puede ser querer corregirlo, ¿no? Como señalarle lo que hace mal, mostrarle lo que no está viendo, o hacemos exactamente lo contrario, nos callamos
vamos acumulando fastidio, nos resignamos, o incluso te diría peor todavía, entramos en su registro y empezamos a quejarnos juntos con esa persona. En las organizaciones se ve mucho esto. Y ahí ya somos dos alimentando la misma hoguera. Ahora, ninguna de esas opciones suele funcionar, porque la queja es una forma de estar en el mundo y las formas de estar no cambian porque alguien nos dé una explicación lógica. Cambian cuando la persona desarrolla conciencia sobre sí misma y decide hacerse responsable de lo que está creando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, no adoptar el registro del quejoso. La queja del otro no es nuestra carga. Podemos escuchar sin contagiarnos, podemos acompañar incluso, pero sin hundirnos en esa misma frecuencia. Segundo, te diría no alimentar la narrativa. Hay una diferencia enorme entre validar lo que alguien siente y reforzar su historia. Yo puedo decir, entiendo que te dolió, entiendo que fue agotador, sin necesidad de agregarle condimentos al relato y que son como combustible, ¿no? O sin necesidad de confirmar que el mundo entero conspira en su contra. Y tercero, te diría impulsar sin empujar. Y esto es clave. Escucha aquí. ¿Cómo le devolvemos la agencia a la persona? Traducido al español más llano, más simple, sería ayudarla a hacerse cargo, porque la agencia es el antídoto de la queja. Cuando alguien empieza a verse como autor de su vida, la queja pierde razón de ser y pierde gran parte de su función. Y acá quiero hacer alguna aclaración importante porque acordate que hace un ratito te dije que la queja no es algo que no sirve para nada, para algo sirve. Entonces, frente a ese otro que se queja, ¿cómo distingo entre la queja improductiva y la queja productiva? Y es bastante fácil de pescar, porque la queja improductiva gira alrededor de lo que ya pasó y busca culpables, se queda totalmente secuestrada en lo que ocurrió. Ahora, la queja productiva, que en realidad es un reclamo, técnicamente hablando, mira hacia adelante, porque lo que busca es reparar, busca aprender, busca corregir, busca construir algo mejor a partir de lo que sucedió. Fred Kaufman propone una idea que me parece muy valiosa. Cuando alguien incumple un compromiso, el objetivo no es descargar frustración, ¿no? El objetivo debería ser restaurar la confianza, la integridad y la efectividad. Por eso él propone un mantra que es reparar y preparar, como para que lo repitamos ad infinitum, ¿no? Reparar lo que se rompió y preparar mejores interacciones para el futuro. Entonces, para eso propone que se revisen cuestiones muy simples. ¿Estamos de acuerdo en cuál era el compromiso? ¿Estamos de acuerdo en que hubo incumplimiento? ¿Qué pasó? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué nuevo acuerdo necesitamos para cerrar este asunto y seguir adelante? También distinguir el motivo del incumplimiento. ¿Fue una contingencia o fue que la persona acomodó las reglas a su propio beneficio? Fíjate qué distinto es esto de quedarse atrapado en la indignación, porque acá no estamos alimentando el resentimiento, justamente estamos haciendo lo opuesto. Estamos construyendo posibilidad juntos. Y hay algo más. Una vez que la conversación ocurre, una vez que apareció el aprendizaje, una vez que se generó el nuevo acuerdo, soltamos el tema. No seguimos acumulando pruebas para un posible futuro juicio, ¿no? No seguimos construyendo un expediente interno, no seguimos alimentando la historia, porque el propósito de una queja productiva nunca es tener razón, es recuperar la capacidad de hacer algo juntos, convivir, trabajar, cualquier coordinación de acciones. En definitiva, también tiene que ver con la confianza, ¿no? Y poder seguir construyendo algo juntos, dado que la vida es profundamente interdependiente. Y para mí hablar de montaña, de la expedición a donde cayó el avión de los uruguayos, es hablar de Tony Rossi, mi amigo, el que me sembró la semilla de esta curiosidad de experimentar esta
fabulosa experiencia. Tony tiene el meritorio hito en su vivir de no solamente haber hecho cumbre en el Aconcagua, que ya es un montón, sino que el tipo bajó y escribió un libro que se llama Sueña Alto. Y el libro tiene un montón de pasajes que son realmente para leerlos una y otra vez o para tatuarnos, no. Hay una frase que él cuenta en un momento donde la cosa se le complica muy sustancialmente, y complica me refiero a casi 5.000 metros, creo que estaba en ese momento sobre el nivel del mar, frío, solo, la desolación, bueno, tremendo, muy hostil la situación. Él dice, me propuse encontrar el sí entre tantos no. Fíjate el rol que tiene la mentalidad. Y con esto me quiero quedar, porque parte de este trabajo requiere mucho más que simplemente entenderlo desde la lógica. Requiere práctica, requiere entrenamiento, requiere que lo encuerpemos, porque nadie se convierte en protagonista de su vida por entender simplemente una idea. Nos convertimos en protagonistas cuando somos coherentes, cuando desarrollamos la capacidad de sostener la incomodidad, incluso sin huir o sin atacar, digamos, o sin quedarnos ahí paralizados sin saber qué hacer, cuando asumimos la responsabilidad sin castigarnos, es decir, separando responsabilidad de culpabilidad, esta capacidad de generar futuros deseables, esa es la responsabilidad. Cuando generamos la capacidad de respuesta consciente, aun cuando las circunstancias no sean las que hubiéramos elegido, o incluso cuando las circunstancias no nos convienen exactamente. Y todo eso se entrena una y otra vez. Y esta es la buena noticia, es que es una habilidad. Cuanto más amplio es nuestro contenedor interno, más capacidad tenemos para atravesar la incertidumbre sin colapsar. Y es más, no solamente que tenemos más recursos internos para atravesar lo incierto y estar como peces en el agua, sino que gracias a atravesar lo incierto encontramos nuestras semillas de transformación, que están ahí, no están en el área segura, cómoda, en la cucha, digamos. La propuesta es que tengamos la capacidad o que desarrollemos la capacidad para dejar de reaccionar y empezar a responder, como estoy haciendo yo con mi gata ahora. No estaba previsto que pasara adelante, bueno, pues la saco. Entonces, esto, la capacidad de responder hábilmente, enfocadamente a lo que la vida sea que trae, ¿sí? Y no reaccionar y terminar yendo para cualquier lado para donde el viento nos lleve. Cuando hacemos eso, terminamos ganándonos mucha más capacidad para crear posibilidades expansivas. Por eso, el 4 de julio nos vamos a encontrar nuevamente de manera presencial en la jornada presencial de Círculo Musa, donde te imaginarás que no vamos a hablar de estos temas, los vamos a encuerpar o a seguir encuerpando, mejor dicho, porque esto es parte de Círculo Musa, que es el círculo de respiración consciente que facilito 2 veces por semana, los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 8:15 de la mañana. Esta vez lo que vamos a hacer es una jornada somática, es decir, corporal intensiva de día entero en las afueras de Buenos Aires, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que lo que procura es que expandamos nuestra capacidad de presencia, de conciencia, de gestión energética, de gestión emocional, de liderazgo personal. Es un espacio para que podamos resetear cuerpo, mente y energía. Tanto si me conoces como si no te lo cuento, mi tríada mágica, si me conoces sabes qué es esta y si no acá te la comparto, es EMA, energía, mentalidad y acción enfocada. Para mí, si alguna de las 3 patas falta, la mesa se vuelve muy inestable. Entonces, lo que va a pasar en esta jornada, a través de la respiración consciente, a través del movimiento consciente, a través de movimientos sistémicos, vamos a salir, te diría, mucho más habitadas de nosotras mismas. ¿Y esto cómo se traduce? Más disponibilidad para la vida, más disponibilidad para nuestras decisiones, más disponibilidad para aquello que sabemos que vinimos a crear o que
ni siquiera sabemos que vinimos a crear, pero está ahí, pulsando adentro para ser descubierto. Si querés información, contactame, te voy a dejar la información de cómo hacerlo en la descripción del episodio, pero básicamente lo puedes hacer por mail a hola@analiaduarte.com o por mi Instagram, @analia.duarte.hacer, escrito con S, obviamente. Y te diría que si algo me enseñó la montaña en todo esto, es que la vida no siempre nos permite elegir las circunstancias. Te diría que la mayoría de las veces no nos permite, pero siempre nos invita a elegir quiénes vamos a ser frente a ellas, sean cuales sean las circunstancias. Acordate que es tiempo de hacer escrito con S. Dale, si no es ahora, ¿cuándo? Hasta el próximo episodio.